Bueno, vamos a continuar con lo que sería la creación de un proyecto Spring Boot con la ayuda del inicializador. En este caso hay una página web que se llama startspring.io. Si la navegamos, bueno, aquí está. Bueno, aquí está la página, ¿sí? Te permite generar un proyecto Maven o Gradle, depende a lo que tú requieras. Los proyectos en Gradle se están volviendo más comunes cada día, ¿sí? Nosotros vamos a escoger la opción de Maven, que actualmente es lo más utilizado, y vamos a decirle que vamos a utilizar que genere un proyecto para Java, ¿no? Hay más opciones. Y la versión de Spring Boot, vamos a utilizar esta versión estable. Pueden probar también con las otras, ustedes hacer la prueba, ¿sí? Con la 2.0.1. Aquí tú puedes especificar algunos datos, por ejemplo, podrías poner el dominio, ¿no? Voy a poner DH, por ejemplo, ¿sí? Y el nombre de tu artefacto podría ser demo o podría ser, sí, demo Spring app, ¿no? Un demo de una aplicación Spring, el nombre que tú quieres. Bueno, podrías, aquí hay un enlace que te dice que si quieres más opciones, le des clic aquí para ver la versión completa y tú podrías ir seleccionando algunas cosas, ¿no? En realidad, por defecto, seleccionar cada una de estas características haría que tu archivo Maven, ¿sí?, que tu archivo Maven seleccione todo lo necesario, todas las dependencias necesarias. Aquí tal vez es bueno recordar que Maven es un gestor de dependencias, ¿sí? Si tú vas a necesitar librerías, pues eso es el que se va a encargar de gestionarlas y de su uso en el proyecto como tal. Pues de repente, por ejemplo, tú si quieres seguridad, pues presionarás Security. Si por ejemplo quieres un entorno web, seleccionarás Web. Y así hay un montón de opciones. Si quieres soporte para JTA, transacciones, también puedes hacerlo. Hay un montón, ¿sí? Simplemente ustedes podrían ir seleccionando. Si quieren soporte para SQL, por ejemplo, podrías decir que quieres JPA, podrías decir que quieres una base de datos en memoria o una base de datos MySQL, y esto se encarga de descargar las dependencias automáticamente, ¿sí? O sea, el proyecto te sale ya todo configurado con lo necesario para que funcione. Cabe recordar que el archivo Maven que se genera con esto tiene como padre otro archivo Maven que es del mismo proyecto de Spring Boot. Entonces, muchas de las dependencias ya son heredadas. El hecho de que sean heredadas no significa que son utilizadas en el proyecto. Solamente se van a utilizar las que definas en el POM hijo, ¿sí? Hay soporte para base de datos no SQL, mensajes y muchas opciones, ¿sí? Entonces, una vez que tú has seleccionado todas las opciones que son de tu interés, o sea, por ejemplo, podríamos seleccionar algunas más, le dices generar proyecto y esto lo único que va a hacer, va a generar un archivo compreso. Lo que tú podrías hacer en este caso, por ejemplo, voy a descomprimirlo. Ya está. En tu IntelliJ podrías decirle que esto cree un nuevo proyecto, ¿sí? La opción de crear un nuevo proyecto. Bueno, en realidad sería importar el proyecto. Quieres importar un proyecto. Vas a la ruta. Le dices Open y básicamente te da dos opciones. Crear el proyecto desde fuentes existentes, que es este caso, ¿no? O sea, ya hay algo preconfigurado, algo cocinado que lo he creado.
y le digo sí. Automáticamente reconoce la ruta. Reconoce dónde están los archivos fuente, el código Java. Reconoce que es una dependencia de Maven. ¿Sí? Especificas la versión del SDK que estás utilizando de Java. Y ya está. Ya lo he importado al proyecto. ¿Sí? Lo mismo, voy a cerrarlo. Lo mismo que hemos hecho por esa web, ¿se acuerdan, no? El enlace es Start Spring.io, ¿verdad? Cuando tú le dices crear un nuevo proyecto, tú puedes ir, aquí hay muchas opciones. Tú puedes crear un proyecto desde un artefacto o desde un arquetipo de Maven. Esta es una manera antigua, ¿no? Los arquetipos básicamente hacen referencia a, yo quiero este tipo de proyectos. Entonces, para ese tipo de proyectos hay un arquetipo. Entonces, tú podías seleccionar algún arquetipo en particular, ¿sí? Por ejemplo, para Camel, ¿no? Camel es un software de integración. Podrías decir, quiero utilizar este arquetipo, y entonces te va a generar un archivo POM, un proyecto Java preparado para eso. En nuestro caso no. Queremos utilizar Spring Boot, y aquí está ¿quién se va a encargar de generar tu archivo, ¿no? Vamos a utilizar la misma página, por defecto te aparece esa. Bueno, si hay más opciones, tú podrías elegir Custom, ¿no? Y proveer la página que te genera el zip, el archivo compreso, ¿sí? En nuestro caso siempre vamos a seguir utilizando Start Spring.io, la manera por defecto. Le decimos siguiente, y ahí tú de nuevo puedes especificar todas las mismas opciones. Por ejemplo, demo Spring app, y puedo poner que esto ha sido con IntelliJ y J. ¿Sí? De nuevo selecciono Java, si lo va a generar en un jar o en un war, la manera en que va a ser empaquetado el distribuible, y la versión de Java. En este caso voy a seleccionar la versión de Java 8. Si tienes instalado Java 8, tendrás que seleccionar Java 8, ¿no? Si tienes instalado Java 9, tendrás que seleccionar Java 9, y así. En el archivo POM se ve reflejado esta versión que tú pones, ¿no? Si te equivocas, pues va a fallar. Tú podrías escoger algún sistema de versionamiento. Generalmente siempre las versiones manejan lo que es snapshot, ¿verdad? Hasta que se haga un release oficial. En este caso está manejando una escala a 3 versiones, 001. Está bien para la versión inicial, ¿sí? Por defecto, la mayoría de los proyectos utilizan este versionamiento. El nombre del artefacto y una descripción de lo que hace el proyecto. Bueno, eso es un demo de Spring Boot, nada más, ¿sí? Siguiente. Aquí de nuevo tú podrías seleccionar algunas opciones, ¿sí? Lo mismo que en la anterior página. Aquí están todas las opciones que tú puedes generar. Por ejemplo, si quieres templating, podrás decir voy a utilizar Mustache, voy a utilizar TimeLeaf, FreeMarker, alguna base de datos, por ejemplo SQL, JPA, MySQL, H2, varias opciones. Aquí está todo lo que soporta el framework, ¿sí? En las bases de datos no SQL son todas las que soporta por defecto, ¿sí? Mensajería, podrías utilizar, no sé, tal vez quieres un proyecto con RabbitMQ o ActiveMQ, ¿sí? Y hay más opciones, ¿sí? Para Cloud. Esto de las operaciones es un monitor, como dice aquí, que ayuda a saber el estado de tu aplicación, por ejemplo, ¿sí? En este caso, nosotros como práctica, lo que vamos a hacer va a ser crear un proyecto Maven con Java, la versión que se les ha indicado. El nombre del artefacto voy a tener que corregir, por ejemplo. En artefacto, Spring 5.
web app. Vamos a seleccionar Java 8, va a ser un proyecto web con JPA, H2, Timelib y Actuator. Perdón. Va a ser un proyecto web, ¿sí? Una aplicación web. Vamos a utilizar la base de datos en memoria H2. Necesitamos soporte para JPA, ¿sí? Es el API de persistencia de Java para poder hacer la persistencia en base de datos. Nos ayuda a realizar esa persistencia. Cuando seleccionas H2, simplemente son todo lo necesario para que tú puedas conectarte con la base de datos H2. Pero JPA es lo que hace que se pueda persistir en cualquier base de datos. En este caso, para la parte de la vista, o el templating, vamos a utilizar Timelib. Obviamente se está seleccionando algo provisional. Porque posteriormente nosotros lo vamos a integrar con Angular, ¿no? Y podría integrarse perfectamente con cualquier tipo de aplicación frontend, con Bootstrap, con React, con lo que tú quieras en frontend, ¿sí? Con Node. Y vamos a habilitar el Actuator, ¿sí? Una vez que tú haces todo esto, voy a generar un archivito. Es buena idea tener un archivo source. Generalmente mi archivo source está dentro de mi propia carpeta de usuario, src. Tengo un src y, por ejemplo, yo podré crear, en este caso, pues algún directorio ahí. Creo que no puedo desde ahí mismo. Voy a irme a source. Voy a escribir módulo 2. Todo lo que yo haga va a estar en módulo 2. Entonces vengo a módulo 2, selecciono y me dice que va a crear un proyecto de nombre Spring 5 Web App. ¿En qué ruta? En la ruta que he seleccionado, ¿sí? Le doy finalizar. Automáticamente y de manera principal lo que esto va a hacer es generar un archivo POM, ¿sí? Puedo decidir si quiero autohabilitar que haga el import de las dependencias. Maven es el que está trabajando por debajo. Ahí se puede ver. Maven está resolviendo todas las dependencias. Todo lo que tú no tienes lo está trayendo a tu repositorio, ¿sí? Para que el proyecto pueda funcionar, ¿sí? Con todas las características que se ha especificado. IntelliJ, una vez que trae nuevos archivos, generalmente siempre va indizando. Esa es una característica de IntelliJ, que como indiza todo el contenido del proyecto, la velocidad de búsqueda es una característica de IntelliJ que es rápida. Entonces, si tú abres el proyecto como tal, aquí a la izquierda en la pestañita proyecto, pues puedes ver principalmente de toda esta estructura que te genera, por ejemplo, un archivo JIT-nor, ¿no? Este archivo JIT-nor en el código fuente te sirve para ignorar. En el sistema de versiones JIT hay ciertas cosas que nosotros no queremos que se suban al repositorio. Por ejemplo, no queremos que se suba al repositorio cosas como todo lo que tú vayas a generar, ¿sí? Lo que tú vas a desplegar, todos tus artefactos no deberían subirse. Tú podrías aquí seleccionar, por ejemplo, también te da secciones, ¿no? De IntelliJ te está diciendo cualquier cosa que termine en .idea no se va a subir. ¿Por qué? Porque no es la idea que tú subas la configuración de un proyecto, ¿sí? Independientemente de que sea IntelliJ, de que sea Eclipse o cualquiera, tendrás que asegurarte de que no estás subiendo configuración por defecto del IDE que utilizas, por ejemplo. En IntelliJ te ofrece, si tú presionas control espacio, una lista de archivos que tú podrías decidir ignorarlos, ¿no? Que no se versionen. Este archivo YML también es propio de IntelliJ. Entonces, por ejemplo, yo podría decir
módulo 2, IML, no quiero que se versione. Este archivo POM es una de las cosas principales que genera automáticamente. Aspectos a considerar. Aquí, en esta sección, podemos observar lo relativo al artefacto o al archivo POM que estamos hablando precisamente. En Maven, todas las dependencias tienen un ID de grupo, ¿sí? En este caso, el dominio de la empresa. En ese grupo hay muchos artefactos. Nosotros estamos creando uno. Spring 5 Web App. Y se maneja una versión inicial. Por defecto, esta versión. El tipo de paquetería le estamos diciendo que genere un jar. Podríamos cambiarlo. Por ejemplo, si no quiero que sea jar, de nuevo, cada que presionas control espacio, te ofrece opciones, ¿no? Podría ser un archivo EAR, un EJB, un jar, un WAR, dependiendo de lo que necesites, ¿sí? Básicamente, los archivos jar, en esencia, se entienden que simplemente sería un archivo que contiene un proyecto Java, pero originalmente no web. Cuando es propiamente web, generalmente más lo conocemos como un archivo WAR, ¿no? WebAR. ¿Sí? Simplemente es un compreso de todo el código compilado que se va a ejecutar posteriormente. Entonces, aquí indica cómo lo va a empaquetar. Maven se va a encargar de empaquetarlo. Todo el código que tú escribas lo va a empaquetar. Va a tener una versión. Posteriormente, en el módulo de gestión de la configuración, ustedes verán cómo esta versión, por ejemplo, puede ir cambiando con cada build de acuerdo al gestor que ustedes tengan, que podrá ser en su caso, por ejemplo, Jenkins, o podrá ser Bamboo o cualquier otro. ¿Sí? Una descripción del proyecto, que es lo que estaba introducido por defecto. Puedes cambiarlo. Y esto es bastante importante, ¿no? Los archivos Maven pueden tener un padre, y en este caso le está diciendo que el padre de este archivo, en este caso sería Spring Boot Starter Parent, este archivo POM. Si tú presionas control clic, esto te navega a donde está ese archivo POM. Este es el padre. Todas las cosas definidas en este archivo POM se heredan y son válidas para el archivo hijo. Por ejemplo, aquí está definiendo unas tareas de build, algunos plugins. Va definiendo varias cosas por defecto que van a aplicar en el archivo hijo. ¿Sí? Básicamente eso, entender siempre que un proyecto Spring Boot siempre va a ser el POM que se genere hijo de Spring Boot Starter Parent. Bueno, y aquí nos dice qué versión estamos utilizando. Al generar nosotros este proyecto, hemos escogido la versión 2.0.1. ¿sí? Lo que sucede es que Spring Boot va generando las dependencias adecuadas, o sea, las versiones que considera adecuadas y que no presentan mucho conflicto entre sí. Cosa de que tú, de manera ideal, solamente le dices, necesito este artefacto. Y la versión, no te preocupas. ¿Cuál es la versión? La que por defecto esté especificado en el padre, en el Spring Boot Parent. ¿Sí? No tienes que preocuparte de versiones, porque ya está totalmente en el padre organizado de tal manera que se eviten los conflictos. ¿Sí? Puede decir qué tipo de codificación va a utilizar, los archivos, la versión de Java que está utilizando y las dependencias, ¿no? En este caso hemos seleccionado Actuator, hemos seleccionado JPA, ya coloca a dónde corresponde cada dependencia. Si tú te das cuenta,
Tú podrías en algún caso decir, bueno, no quiero utilizar la versión por defecto del padre. Y tú podrías cambiar otra versión. De nuevo, casi todos los comandos te ofrece la ayuda inteligente con control espacio, ¿no? De nuevo, si presiono control espacio, aquí ya me sugiere qué versión podría utilizar. O puedo buscarla en el repositorio Maven, ¿no? En Google solamente tienes que poner el nombre de la dependencia que quieres, Maven, y te vas a redirigir al repositorio de Maven y vas a poder elegir todas las versiones que hay disponibles ahí. No es algo recomendable que tú sobrescribas la versión por defecto. No es. Podría ocasionar conflicto. El famoso infierno de librerías, ¿no? Que dos librerías pueden chocar por algún motivo. O sea, dos dependencias grandes podrían tener como dependencia hija la misma librería. Imaginemos la librería C. Pero la librería C en una de las dependencias es la versión 1 y en la otra es la versión 2. Entonces, al resolver la clase A utilizar, puedes entrar en ese problema del infierno de librerías, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, puede haber conflictos por ahí. Hemos dicho que vamos a utilizar, por ejemplo, TimeLeaf para la parte de templating, que va a ser un proyecto web y que va a utilizar una base de datos en memoria H2 de momento, ¿sí? Bueno, y esta es para la parte de test, ¿no? Además, hay que notar que en Maven puedes tú seleccionar esta dependencia donde aplica. En este caso le estás diciendo el scope es test. Solamente estará disponible en source. Hay dos cosas. El código como tal. La estructura por defecto de un programa Java es source, main, Java. Esto es lo por defecto, ¿sí? Y aquí está toda la paquetería y todos los archivos o clases que tú generes estarán aquí adentro, ordenados en alguna paquetería. Y sus clases tendrán un correspondiente como espejo, idealmente la misma paquetería, sus clases de test, que estarán en source test. Entonces, una dependencia que ha sido diseñada para test solamente va a surtir efecto dentro de esta paquetería o dentro del directorio test. Si quieres utilizarlo aquí afuera no vas a poder, y viceversa, ¿sí? Como scope tú podrías decirle, incluso podrías decidir, quiero algo que solo funcione en tiempo de compilación, ¿sí? Solamente en tiempo de ejecución, por ejemplo. Estas son cosas que te pueden ayudar a alivianar, digamos, el peso de tu empaquetado, ¿sí? A veces las aplicaciones pesan mucho, pero es que a todos no le ponen scope, entonces carga todo. No es bueno, ¿sí? Hay ciertas cosas que solo son útiles en tiempo de ejecución, entonces solamente que en tiempo de ejecución se carga. Para hacer Maven tiene tareas. Para hacer la construcción del proyecto, en este caso está utilizando este artefacto que sería Spring Boot Maven Plugin para hacer el build. Aquí a la derecha en IntelliJ podemos, por ejemplo, apreciar lo que es la pestaña de Maven. Pueden navegar y aquí está nuestro archivo POM. Si no hay un archivo POM también puedes añadirlo, ¿no? Le dices adicionar, tendrías que navegar hasta donde está el POM y decirle quiero abrir este archivo. El ciclo de vida de un archivo POM básicamente es, tú primero limpias todo lo que hay, todas las dependencias. Puedes hacer una validación, ¿sí? Para verificar que todo está correcto. Puedes compilar el código. Cuando compila se entiende que va a traer todas las dependencias que necesita. Puedes ejecutar la fase de test, todos los test unitarios, por ejemplo. Puedes decidir empaquetarlo, una tarea de empaquetación de tu código o de tu aplicación. Puedes verificar y hacer un install. Generalmente los comandos más comunes son Maven clean install. Install hace la compilación, test y hace el empaquetado, hace todas esas cosas. Generalmente se utiliza el comando site cuando tú vas a generar algo para deployar ya en el sitio mismo como tal.
Las más de las veces ustedes solamente van a necesitar utilizar Maven clean install. ¿Sí? Esa es la vía rápida. Si tú quieres ejecutar el comando clean, puedes dar doble clic y ya empieza a ejecutarse esa tarea. Podría querer compilarlo y ya empieza a ejecutar esa tarea. En el momento en que me dice que el resultado del build es exitoso, en el momento que yo le doy install, por ejemplo, empieza a construir la aplicación, ¿sí? A compilarla, a traer todas las dependencias que son necesarias, empieza a ejecutar la fase de test que se había descrito antes, ¿sí? Y levanta la aplicación por defecto, ¿sí? En este caso, para realizar algunas pruebas. Estas generalmente son algunas pruebas que necesitan el contexto de Spring como tal. Hay pruebas unitarias que no necesitan ningún contexto y hay otras pruebas que pueden necesitar algo adicional. Bueno, en todo caso se construye el empaquetado. Aquí se puede ver, por ejemplo, que lo ha construido en esta ubicación con el nombre de nuestro artefacto, la versión que corresponde especificada en el archivo POM. Esa versión, cada vez que tú terminas, por ejemplo, una iteración, tendría que girar, ¿no? Tendría que cambiar. Cada vez que tú realizas un patch, tendría que cambiar. Al final, tú podrías ver que ese archivo generado está aquí en target, esa es la ruta, y el empaquetado es un jar. ¿Sí? Es un archivo compreso. Todo lo que está escrito aquí se ha empaquetado en este archivo compreso. Finalmente, eso es lo que se va a deployar en un servidor de despliegue. ¿Sí? Así es como funciona. Y nada más, ¿no? Ya está generado esa tarea. Obviamente, tú también podrías decir MVN, es el acrónimo de Maven para ejecutar el comando, MVN clean. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es lo mismo que haber hecho doble clic aquí en la tarea clean. Podrías decirle MVN compile. Me equivoqué. ¿Sí? Va a ser lo mismo que está aquí. Podrías también tú configurar tus propios comandos. Por ejemplo, en mi bash yo tengo alias definidos, ¿no? En mi caso, si quiero hacer solamente instalación, voy a hacer Maven clean install y de repente voy a pasar algunos parámetros a Maven, ¿no? Le voy a decir que salte los tests, ¿no? O por ejemplo, le diré quiero que corras los tests, entonces Maven clean install. O sea, son acrónimos que tú puedes, digamos, escribir para facilitarte la vida, ¿no? Cuando pongo T significa que sí va a ejecutar los tests. Cuando pongo IT, en mi caso, por ejemplo, puedo especificarle que voy a ejecutar algún tipo de perfil. En este caso le estoy diciendo corre con el perfil y test. Esto de los perfiles lo vamos a ver después, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso yo podría seleccionar y decir MCI directamente, Maven clean install. Es un alias, ¿no? Que yo me he guardado, que es totalmente equivalente a escribir Maven clean espacio install, ¿no? Lo mismo que si hubiera hecho mvn clean install, así. ¿Está bien? Escrito mal el comando mvn. Es lo mismo, ¿no? Entonces ustedes eligen si quieren consola, ejecutar los comandos como tal, con su nombre, crearse alias, o si les gusta dar doble clic y ya, ¿no? Lo que sea más práctico para cada quien. Aquí en la sección de
aquí en la sección de plugins tú puedes generar algunos plugins más. Por ejemplo, en este caso está para que se inicialice y despliegue, hay plugins para que se inicie y despliegue la aplicación Spring Boot por defecto. También podría haber algún plugin para que lo despliegue en un servidor, por ejemplo, Yeti, por ejemplo, ¿sí? Pero tú ya vas buscando esos plugins de acuerdo a la necesidad, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que se te presente. Bueno, en este caso, este archivo POM solamente sirve para ver qué dependencias necesito y qué tareas voy a ejecutar. Por ejemplo, quiero compilar mi código, quiero correr los tests, quiero empaquetarlo, lo más común, ¿sí? Y una vez que tienes todo eso, pues, por ejemplo, podrías simplemente correr el proyecto. Pero para correr el proyecto, tendrías que desplegarlo en algún lugar. Con Spring Boot, por ejemplo, crea este archivo por defecto, ¿sí? Con ciertas anotaciones. En el mundo de Java empresarial, la mayoría de las cosas, la mayoría de las configuraciones actualmente se puede definir con anotaciones. Las anotaciones, en este caso, empiezan por arroba. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que corra con Spring Runner por defecto, ¿sí? Este es el test, perdón. Le estoy mencionando, es la anotación más importante, que le estoy diciendo que esta es una Spring Boot Application, es una aplicación de Spring Boot. En este caso, simplemente tiene un método vacío, donde dentro de ese método vacío llama Spring Application Run y le pasa cuál es la clase que va a correr y los argumentos, nada más. Esto permite que cuando tú ejecutes esto, solito la aplicación se despliegue sin necesidad de tener un servidor de aplicaciones como Yeti, como JBoss, como Tomcat. No necesitas, en realidad tienes un Tomcat embedido en este caso. Si lo corro, aquí arriba por defecto me aparece la opción de correr, o si quieres clic derecho Run, ¿sí? Lo mismo. Aquí abajo está empezando a ejecutarse la tarea y en la consola va a hacer los pasos necesarios hasta que esta aplicación corra, ¿sí? Bueno, seguramente tengo algo corriendo en el puerto 8080, debo detenerlo. Este es un error común, ¿no? Te dice el conector Tomcat configurado en el puerto 8080 ha fallado al iniciar. Es porque ya tienes algo corriendo en ese puerto, ¿sí? Y voy a hacer un alto para detener ese proceso y continuar nuevamente.